sencilla y clara de lo que significa para la Iglesia la libertad religiosa y de conciencia. Por lo tanto, va a describir sintética, pero necesariamente algunos hechos del contexto en el que fueron definidos por quien lideró como profeta el surgimiento y éxodo del pueblo mormón originario. Para la ocasión haré referencia específica a pequeños segmentos de la abundante documentación y hechos de la vida del joven profeta Joseph Smith, que aportan los puntos de la doctrina mormona en la que se basan las libertades de referencia. Acompaña a estos citas textuales solo de los libros agregados al canon que contienen los conceptos de libertad religiosa y conciencia. Ellos son el Libro de Mormón y el Libro de Doctrina y Convenios. Para fines del siglo XVIII, un fuerte espíritu de colonización se respiraba entre las colonias de la nueva nación americana. Aunada a esta colonización física en constante cambio, se trazó también la colonización religiosa de sus súbditos. Para esto, el Nuevo Mundo ofreció una nueva libertad, no porque los hombres trasplantados a esta cambiaran y se volvieran más tolerantes, sino porque el continente les brindaba espacio suficiente para alejarse de sus vecinos cuando las diferencias de opinión llegaban a ser intolerables. En materia religiosa, la frontera desempeñó una parte vital, pues el oeste era una tierra virgen, inmensa, solitaria, pero atractiva para el pensador liberal que se atrevía a declarar la guerra a los credos existentes. Las propias palabras del profeta describen la situación misma en la que se encontró como joven de la época a principios del siglo XIX. Surgió en la región en la que vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Parecía repercutir en toda la región y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente. En dichas circunstancias, a muy temprana edad, desde lo que se conoce como la primera visión y las subsiguientes visitas angelicales a este y otro de sus líderes, se comenzó a restaurar los preceptos de la institución de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tal como hoy es conocida. Dicha constitución y propagación estuvo acompañada por las historias de persecución más crueles registradas en los libros de la historia de la época, como asimismo, el lento pero no menos epopéyico éxodo de la comunidad mormona hasta los desolados valles de las montañas rocallosas. El martirio del profeta en junio del año 1844 fue para los miembros de la Iglesia aún más doloroso que las penas que habían sufrido hasta el momento, pero fue asimilado con la misma fe y sólido espíritu a fin de continuar su obra. En 1842, además de presidente de la Iglesia, Joseph Smith ejercía otras responsabilidades, como por ejemplo la de alcalde de la ciudad de Nauvoo, juez principal del Tribunal Municipal de la ciudad, teniente general y comandante de la Legión de Nauvoo. Adicionalmente, asumió la función de editor de Times and Seasons, el periódico de la Iglesia que emitía 2 publicaciones mensuales. A través de dicha publicación, los líderes de la nueva Iglesia difundieron las revelaciones del profeta, los discursos más importantes, las noticias, siendo este el medio de comunicación entre los líderes y miembros en general. También después de una cantidad importante de esta información, llegaría a publicarse como lo que conocemos como la historia de la Iglesia. En el número que apareció en marzo de 1842, el 1 de marzo, el profeta publicó lo que llegó a conocerse posteriormente como la Carta a Wentworth. En ella incluyó los motivos por los que había escrito dicho documento con las siguientes explicaciones. A pedido del señor John Wentworth, editor y propietario del periódico Chicago Democrat, he escrito la siguiente reseña de los comienzos, el progreso, la persecución y la fe de los santos de los últimos días, de los cuales tengo el honor de, sujeto a Dios, ser el fundador. El señor Wentworth dice que desea entregar este documento al señor Barstow, amigo suyo, que está escribiendo una historia de New Empire, puesto que el señor Barstow ha dado los debidos pasos para obtener la información correcta. Todo lo que le pido es que publique el documento completo sin agregados ni tergiversación. La carta al señor Wentworth nunca fue publicada por Barstow, pero la misma ha llegado a ser de significativo valor para los miembros de la Iglesia mormona. Es un documento original en donde el profeta Smith testifica sobre su llamamiento sagrado recibido por Dios, sus visiones, su ministerio y enseñanzas. Relata los comienzos difíciles, el progreso de la Iglesia y las persecuciones sufridas.
Contiene además una declaración profética del desarrollo de la Iglesia en el mundo, datos importantes que no se encuentran en otros documentos y un bosquejo del contenido del Libro de Mormón. El documento concluye con 13 declaraciones doctrinales que más tarde se publicaron y adoptaron con el nombre de artículos de fe. De los artículos 11 y 12 surgen, a mi entender, las definiciones más precisas y claras que reúnen los conceptos de la doctrina mormona sobre la libertad religiosa y de conciencia. El artículo de fe número 11 reza: reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren, cómo, dónde o lo que deseen. La doctrina mormona adhiere incondicionalmente a los principios de libertad religiosa y sostiene que la libertad de adorar a Dios, conforme a los dictados de la propia conciencia del individuo, es uno de los derechos inherentes de la humanidad y por eso inalienables. Para aquel a quien le es negada la libertad de adorar como desea, la felicidad es cosa extraña, la libertad solo un nombre, la vida un desengaño. En este sentido, y no en pocas oportunidades, el profeta José Smith y otros líderes de la Iglesia invocaron los principios constitucionales de la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica. Cito: esos derechos que la Constitución garantiza igualmente a todo ciudadano, pero que desde el principio se nos ha negado a nosotros como pueblo. La persecución ha descendido sobre nosotros como una tormenta y por causa de nuestra religión y ningún departamento del gobierno hasta la fecha ha procurado nuestro alivio. Del versículo 4 del Libro de Doctrina y Convenios, sección 134, surge: creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solo por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. Que el magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia. Debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Por su lado, la declaración o artículo de fe número 12 reza: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Como lo mencionara precedentemente, la Iglesia sostiene que el derecho de adorar es un mandato recibido de autoridad superior a cualquiera de este mundo, por lo que ningún poder distinto puede impedir con justicia su ejercicio. Este artículo de fe señala límite de dichos derechos, pues estos preceptos llegan a ser absolutos solo en el marco que garanticen el mismo ejercicio inherente a la dignidad de todo hombre, grupo o denominación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es enfática declaración de su creencia y preceptos relativos al deber de sus miembros hacia las leyes del país en que viven. De las revelaciones en los últimos días, el profeta José Smith y los profetas que le sucedieron siempre han requerido al pueblo de la Iglesia el apego a las leyes civiles. En una comunicación fechada, el 1 de agosto de 1831, José Smith enseñó a la Iglesia: ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Sujetaos pues a las potestades existentes, hasta que reine aquel cuyo derecho es reinar. En fecha posterior, respecto de este asunto, la revelación al pueblo de la Iglesia por intermedio del profeta fue: y ahora, de cierto os digo concerniente a la ley del país, es mi voluntad que mi pueblo procure hacer todo cuanto yo le mande, y la ley del país, que es constitucional, que apoya ese principio de libertad en la preservación de derechos y privilegios, pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí. Por tanto, yo, el Señor, os justifico, así como vuestros hermanos de mi Iglesia, en apoyar la que fuere la ley constitucional del país. En no pocas ocasiones, la Iglesia mormona ha contestado el conflicto de jerarquías entre la palabra revelada y lo que impone a la ley secular. La Iglesia ha citado los siguientes conceptos y principios: es el deber del pueblo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En la actualidad, no se ha establecido sobre la tierra el reino de los cielos. Las ramas de la Iglesia como tales y los miembros que la integran son súbditos de los varios gobiernos dentro de cuyos distintos confines existen las organizaciones de la Iglesia. En todas las naciones civilizadas se concede a la gente el derecho de adorar, y este derecho está protegido por lo que propiamente puede llamarse una ley común del género humano.
Hasta que la providencia intervenga a favor de la libertad religiosa, todos los santos tienen el deber de someterse a las leyes de su país. No obstante, deben procurar, por todo medio correcto, como ciudadanos o súbditos de sus países respectivos, obtener para ellos, así como para todos los hombres, la libertad de cultos. Como corolario, deseo citar las declaraciones de los versos 5 y 6 del libro de Doctrina y Convenios, sección 134. Esta sección expresa las creencias concernientes a los gobiernos y las leyes en general, adoptada por voto unánime en una asamblea general que se verificó en agosto del año 1835. Creemos que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan, en tanto que las leyes de dichos gobiernos los protejan en sus derechos inherentes e inalienables, y que todo gobierno tiene el derecho de establecer leyes que a su propio juicio estimen que son las que mejor garanticen los intereses públicos, al mismo tiempo, sin embargo, conservando sagrada la libertad de conciencia. Y el último verso dice: creemos que todo hombre debe ser respetado en su posición, los gobernantes y los magistrados como tales, ya que son colocados para proteger a los inocentes y castigar a los culpables, y que todo hombre debe respeto y diferencia a las leyes, porque sin ellas la paz y la armonía serán suplantadas por la anarquía y el terror. Las leyes humanas son instituidas para el propósito expreso de ajustar nuestros intereses como individuos y naciones, entre hombre y hombre, y las leyes divinas son dadas del cielo para prescribir reglas sobre asuntos espirituales para la fe y la oración, por las cuales el hombre responderá a su Creador. Gracias.